juntos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación cápsulas de apologética con el reverendo padre Luis Toro, un segmento de formación católica y pautas cómo defenderla. Que no haya brujos ni hechiceros. ¿Que no haya qué? Brujos ni hechiceros. Que no haya brujos ni hechiceros. Yo sé, aquí no, pero en otras partes, que hay brujos que van a misa. Pero son brujos buenos, ¿no? Van a misa. No, eso no es correcto. Eso es pecado. Eso es malo. Los brujos no son de Dios. Son instrumentos de Satanás. Mire, le voy a contar una experiencia que yo tuve. Yo fui a confesar a una comunidad como misionero de la misericordia. Me invitó un padre, pero un padre que se la vaciló. Ahora me da mucha risa porque él me dice: padre, yo quiero que usted venga como misionero de la misericordia a confesar, pero si traiga tiempo porque le voy a buscar gente. Cuando llegué estaba la iglesia full y digo a la gente: bueno, esa gente que se confiesa normalmente cada mes o cada 3 meses, esa gente no se viene a confesar con el cura. Ella se confiesa conmigo y vaya y se confiesa en otra parroquia. Aquí se va a confesar la pura gente que tiene 10 años, 20 años sin confesarse. La gente que está bien mala. Y yo dije: ahorita pues la iglesia va a quedar vacía. No, nadie se movió. Yo dije: digo, bueno, padre, ahí tiene la gente. Le dije: bueno, pero nadie se fue. Me dijo: no, padre, lo que pasa es que yo fui y busqué toda la gente mala de la calle. Yo me fui a los prostíbulos y le dije a las prostitutas: mire, ustedes están viviendo en pecado, ustedes no sé qué, y Dios les manda ahora al misionero de la misericordia, váyanse a confesar con el misionero de la misericordia. Me iba a los drogadictos en la calle y les decía: mire, ustedes están metidos en la droga, todos sinvergüenza, si no me quieren condenar, aquí viene el cura a confesarlo. Me iba y le decía a los brujos, y bueno, a todo mundo fue y lo agarró. Pero en esa pesca que hizo, realmente yo he confesado muchísima gente, pero nunca había encontrado un grupo tan grande de gente que tuviera tantos años sin confesarse y que tanto lo necesitara. El que mínimo tenía 5 años sin confesarse. El padre hizo una pesca milagrosa, pero eso no fue el problema. Yo me siento a confesar, confiese y confiese desde las 8 de la mañana, ya eran como las 3 de la tarde, y estaba confesando, y llegó un señor y se sienta a confesarse. Cuando el señor se sienta a confesarse, el padre me ha dicho que él había invitado a los brujos también a que se vinieran a confesar, ¿no? Y resulta que llegó y era el brujo más grande de ahí del pueblo, el más fuerte del pueblo. Cuando el brujo comenzó a confesarse, se sentó a confesarse, comenzó un remolino en la parte de afuera de la iglesia. Agarró mugre de toda clase, se hizo más grande y se fue metiendo por la puerta lateral de la iglesia. Se paró en centro de la iglesia, tendía mugre para todos lados, y dale, y la iglesia full, y la gente asustada, y en el centro, y no se iba. Entonces yo seguí hablando con el hombre. Cuando el hombre me dijo que él era el brujo más bravo del pueblo, yo dije: con razón. Y veo que no se va de ahí la cosa esa, y me paré, le dije: en el nombre de Jesucristo te ordeno, vete de aquí. Dio la vuelta y salió por la puerta central y se paró en la plaza, y allá en la plaza quedó dando vuelta. La iglesia quedó sucia, totalmente sucia. Y cuando yo le di la absolución al brujo, allá en la plaza, ¡pum!, se disolvió eso y ¡pum!, se fue. Yo seguí confesando. La gente comenzó a limpiar allí la iglesia.
Y la gente corría el rumor y decía, el diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Ciertamente la gente comenzó a decir, oye, mire cómo el diablo está bravo porque nosotros nos vinimos a confesar. Sí era porque se habían venido a confesar todo, pero era porque el que se estaba confesando era el papá de los brujos. Era el más bravo de los brujos. Y fue algo tan curioso. La gente piensa que ser brujo no es malo, es un pecado grave. El mundo de hoy, ustedes ven que hay gente que les gusta ir mucho a los brujos. Ustedes no, los que no vinieron. Les gusta ir mucho a los brujos. Y realmente, ¿quién trabaja allí en los brujos? Pues el diablo. Y ustedes escuchan, yo sé de un brujo muy bueno. Ese curó a mi mamá. Estaba en cama y la levantó. Eso puede ser verdad. Pero ¿por qué usted utiliza el poder de Satanás si puede utilizar el poder de Dios? ¿Cuál es el problema? Utilice aquel que tiene todo el poder. No agarre aquel que no tiene poder. Agarre el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Todo el poder. Entonces, observen algo. El mundo de hoy le está sirviendo al diablo en vez de servirle a Dios. Ustedes y yo hoy vamos a mirar, según la Sagrada Escritura, que no es correcto servirle al diablo, sino es correcto servirle a Dios. Esto es lo mejor, que el mundo le sirva al diablo. ¡Ay, qué milagro! Es que un brujo hizo un milagro. ¡Ay, que no sabe eso! Un brujo puede hacer milagros, el diablo puede hacer milagros. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que el diablo no trabaja de gratis. El diablo trabaja y como paga, no le pide dinero, le pide el alma. Y bueno, pues Dios también trabaja y le pide el alma. Solamente que el diablo le pide el alma para el infierno y Dios le pide el alma para el cielo. Usted verá para dónde quiere ir. La gente dice, padre, pero es que yo voy a un brujo y yo no voy a hacerle mal a nadie, padre. A nadie. Yo no soy como la vecina, que esa sí se la pasa haciéndole mal a la gente para verla caminando toda choreta o loco o que le caigan gusanos o que se mueran de enfermedad. Yo no, padre. Yo voy a brujos buenos. Yo no voy a hacerle maldad. Yo voy a quitarle. Usted sabe, la vecina es muy mala, entonces manda a hacer hechizos y yo voy a los brujos a quitar esos hechizos. ¿Me entiende, padre? Y eso no es malo. A ver, ir a un brujo es malo no por lo que haga el brujo. Ir a un brujo es malo porque usted está utilizando el poder de Satanás en vez de utilizar el poder de Dios. Eso es lo malo. No es que si se curó o no se curó, eso no tiene nada que ver. El brujo es un sacerdote de Satanás. ¿Y cómo voy a utilizar yo el poder de Satanás siendo yo cristiano, siendo yo creyente? Voy a utilizar el poder de Dios. Esto es lo importante. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante. La palabra de Dios entonces nos va a iluminar el camino a nosotros. ¿Qué nos pide el Señor a cada uno de nosotros? ¿Qué nos pide? Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Cuando hayas entrado a la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, oiga, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. No imiten las costumbres perversas de aquellos pueblos. Donde usted y yo vamos a ir a lo largo de la vida, vamos a encontrar costumbres perversas en los pueblos. En el pueblo que usted vaya, lo vamos a encontrar. Costumbres perversas. Dice la Biblia, no imite esas costumbres perversas. Vamos a ver de cuáles costumbres habla. Dale. Que no haya en medio de ti. Que no haya en medio de ti. Nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Nadie que haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego. Hacían sacrificios a los dioses falsos, le ofrecían
como sacrificio un hijo, una hija. Eso no es correcto. Siga. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que nadie practique encantamiento y que nadie consulte a los astros. Ya entonces comenzamos a ver que esa costumbre está en medio de nuestros pueblos. Encantamiento. La mujer que quiere encantar al novio. El hombre que no quiere que la mujer se le vaya y la quiere amarrar. El encantamiento. O lo consulte a los astros. Hay programas especiales de eso, de consultar a los astros, ¿sí? De leerle las cartas. Van observando cómo esas costumbres todavía permanecen y dice Dios, no imiten esa costumbre. Siga. Que no se haya a nadie que se dedique a supersticiones. Que no haya nadie que se dedique ¿a qué? Supersticiones. A ver, vamos a ponerle el nombre a las supersticiones. Aquellos que creen en la mata de sábila colgada en la puerta. Eso es superstición. Y hay católicos, entre comillas, católicos que van a misa, pero usted llega a la casa y esa mata de sábila, usted sabe, padre, de que vuelan, por si acaso, ¿no? Porque mire, yo recuerdo que a mi mamá un día le hicieron una brujería y gracias a Dios que tenía la mata de sábila ahí, la matica se secó, claro, y si no hubiese tenido la matica de sábila ahí, claro, no se va a secar. Una matica que lo tenga ahí con las patas para arriba y no le echen agua, ¿no va a secar? Ajá. La superstición, aquellos que creen, por ejemplo, en la herradura de burro, sí, la ponen tras la puerta o la cuelgan quién sabe dónde, para que nada Mire, más poderosa que la herradura de burro es el burro. El burro más fuerte. Pongan el burro ahí más bien. ¿Para qué la herradura de burro? El burro más fuerte. La superstición. Hay aquellas madres y aquellos padres que le ponen a los niños unas manillitas aquí rojas, con pipitas rojas y una manito roja. ¡Ay, qué tierna! ¡Ay, qué tierno! ¿No sabe qué simboliza eso? El fuego del infierno. Y la mano roja, la mano del que te conté. Y a ver, cristianamente, cuando uno ve un niño con esa manita roja, esta manillita roja en la mano, ¿qué entiende un cristiano que esté formado, que esté bien convencido de su fe? ¿Qué es lo que lee? Yo por lo menos, cuando veo a un niño digo, ese niño está protegido por satelital, protegido por Satanás directamente. Pero él llama una protección. Lo protege Satanás y es una contra. El brujo le dice, póngale esta contra, pero no le dice contra quién. Eso es contra Dios. Y es ese niño está protegido satelitalmente por Satanás. Y el papá y la mamá no saben que están consagrando al niño a Satanás. Y dice, ay, es que para que no le hagan mal de ojo, para que no le caiga no sé qué. No esté creyendo en esas tonterías. O una manillita negra, con la mano negra. O roja, pero con la mano negra y roja. Igualito. El rojo significa el infierno y el negro significa el poder de las tinieblas, la oscuridad, la mano negra. Y esto la gente lo tiene y cree en eso. Otros ya grandecitos, no solamente los niños, cargan una cinta por aquí porque el brujo le dijo que se pusiera una contra o en el pie. La superstición, eso no es correcto. No debemos estar creyendo en esas tonterías. La superstición es que voy a ponerle un vaso de agua a las almas del purgatorio que vienen a beber agua. Sí, no, de verdad. Y usted sabe que el vaso, y yo lo dejé lleno. Y el vaso se vacía. Sí.
Vienen las almas del purgatorio a beber agua. Usted no es más menso porque no es más grande. Eso no es correcto. Eso es superstición. Ahora, eso lo estamos viviendo a diario. Y gente que se llama católica, gente que va a misa. La superstición está jugando un papel importante en medio de la sociedad. Mire, que trabajé en una parroquia en San Cristóbal, se llama en la Grita, en la ciudad de La Grita, donde allá hay muchos brujos y la gente cree, es una gente muy católica, muy creyente, pero así como creen en Dios, creen en los brujos y creen en la superstición. Eso es una cosa seria. Entonces, la secretaria, había un párroco, yo era el vicario, la secretaria siempre había estado acompañando al padre, era familia del padre y siempre había estado con el padre. Y claro, una mujer muy de Dios también. Y recuerdo que un día yo comencé a tirarle duro a los brujos, porque los brujos eran muy sinvergüenza allá. No sé por aquí, pero allá eran muy sinvergüenza. Y se aprovechaban de las mujeres. Cuando no querían de por las buenas, le daban un bebeízo y la dormían. Y le sacaban el espíritu. Así le hacían un despojo, Y entonces a mí me dio mucha furia, porque me llegaban yo me sentaba a confesar y me llegaban todas las historias y comencé a darle duro a los brujos, duro. Pero era una casa de las antiguas, que en el centro, allá como en San Agustín, hay una parte que tiene el centro así, un hueco por el techo así, que pasan los rayos del sol. Y entonces allá yo tenía la puerta y la gente de la calle me mandaban cosas, tonterías. Un día apareció un sapo remendado en la puerta y me dice la secretaria: padre, mire lo que le tiraron a usted. Uy, padre. Le dije: corre, señor. No, yo no lo puedo ni tocar. ¿Qué quiere, que me caiga la brujería a mí? Otro día, tierra de cementerio, huesos de muertos, me la tiraban por ahí. Y la mujer sufría, no podía hacer nada hasta que yo me levantaba. Padre, quite eso de ahí porque me asusta. Le dije: ay, usted está creyendo en esas tonterías. Pero ella sufría de eso. Allá en Barinas, en Saneta Barinas, mi hermana trabajaba conmigo y ella tenía un jardín, le gustaban mucho los jardines, bien bonitos. Le gustaba tener flores. Y siempre le arrancaban las maticas. Pues usted sabe que las señoras les gusta mucho llevar las maticas para la casa, ¿no? Y le arrancaban y dañaban la matica, siempre. No la dejaban. Y era una matica muy bonita. Al fin me dijo mi hermana: ay, padre, yo no sé qué voy a hacer. Esa matica ya no. Miren que no me le dejan vida. Le dije: ay, amárrele una cinta roja y punto. ¿Será? Claro, aquí la gente es muy supersticiosa. Y hermana le amarró una cintica roja. Más nunca le robaron ni siquiera un cajito. Porque como eran tan supersticiosos, pensaban que era una brujería que le habían hecho. Para que no le cayeran brujería, más nunca la tocaron. La gente es supersticiosa. Pero dice la Biblia: no, que ninguno de ustedes esté en la superstición. Esté creyendo en tontería, superstición. Y eso se está expandiendo, regando y cada día crece más y más. Siga. Que no haya brujos ni hechiceros. ¿Que no haya qué? Brujos ni hechiceros. Que no haya brujos ni hechiceros. Yo sé, aquí no, pero en otras partes, que hay brujos que van a misa. Pero son brujos buenos, ¿no? Van a misa. No, eso no es correcto. Eso es pecado. Eso es malo. Los brujos no son de Dios. Son instrumentos de Satanás. Mire, le voy a contar una experiencia que yo tuve. Yo fui a confesar a una comunidad como misionero de la misericordia. Me invitó un padre. Pero un padre que se la vaciló. Ahora me da mucha risa porque él me dice: padre, yo quiero que usted venga como misionero de la misericordia a confesar. Pero si traiga tiempo porque le voy a buscar gente. Cuando llegué,
estaba la iglesia full. Y dijo a la gente, bueno, esa gente que se confiesa normalmente cada mes o cada 3 meses, esa gente no se viene a confesar con el cura. Ella se confiesa conmigo, vaya y se confiesa en otra parroquia. Aquí se va a confesar la pura gente que tiene 10 años, 20 años sin confesarse. La gente que está bien mala. Y yo dije, ahorita pues la iglesia va a quedar vacía. No, nadie se movió. Yo dije, digo, bueno, padre, ahí tiene la gente. Le dije, bueno, pero nadie se fue. Me dijo, no, padre, lo que pasa es que yo fui y busqué toda la gente mala de la calle. Yo me fui a los prostíbulos y le dije a las prostitutas, mire, ustedes están viviendo en pecado, ustedes de qué. Y Dios le manda ahora al misionero de la misericordia, váyanse a confesar con el misionero de la misericordia. Me iba a los drogadictos en la calle y les decía, mire, ustedes están metidos en la droga, todos sinvergüenza, si no me quieren condenar, aquí viene el cura a confesarlo. Me iba y le decía a los brujos, y bueno, a todo mundo fue y lo agarró. Pero en esa pesca que hizo, realmente yo he confesado muchísima gente, pero nunca había encontrado un grupo tan grande de gente que tuviera tantos años sin confesarse y que tanto lo necesitara. El que mínimo tenía 5 años sin confesarse. El padre hizo una pesca milagrosa, pero eso no fue el problema. Yo me siento a confesar, confiese y confiese desde las 8 de la mañana, ya eran como las 3 de la tarde, y estaba confesando, y llegó un señor y se sienta a confesarse. Cuando el señor se sienta a confesarse, el padre me ha dicho que él había invitado a los brujos también a que se vinieran a confesar, ¿no? Y resulta que llegó y era el brujo más grande de ahí del pueblo, el más fuerte del pueblo. Cuando el brujo comenzó a confesarse, se sentó a confesarse, comenzó un remolino en la parte de afuera de la iglesia. Agarró mugre de toda clase, se hizo más grande y se fue metiendo por la puerta lateral de la iglesia. Se paró en centro de la iglesia, tendía mugre para todos lados y dale, y la iglesia full, y la gente asustada, y en el centro y no se iba. Entonces yo seguí hablando con el hombre. Cuando el hombre me dijo que él era el brujo más bravo del pueblo, yo dije, con razón. Y veo que no se va de ahí la cosa esa, y me paré, le dije, en el nombre de Jesucristo te ordeno, vete de aquí. Dio la vuelta y salió por la puerta central y se paró en la plaza. Y allá en la plaza quedó dando vuelta. La iglesia quedó sucia, totalmente sucia. Y cuando yo le di la absolución al brujo, allá en la plaza, ¡pum!, se disolvió eso y ¡pum!, se fue. Yo seguí confesando. La gente comenzó a limpiar allí la iglesia y la gente corría el rumor y decía, el diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Ciertamente la gente comenzó a decir, oye, mire cómo el diablo está bravo porque nosotros nos vinimos a confesar. Sí, era porque se habían venido a confesar todo, pero era porque el que se estaba confesando era el papá de los brujos. Era el más bravo de los brujos. Y fue algo tan curioso. La gente piensa que ser brujo no es malo, es un pecado grave, que eso no es correcto, dice el Señor. Nadie debe estar metido en las cuestiones de la brujería. Ninguno debe practicar la brujería y ninguno debe ir a los brujos. Ir a la brujería es un pecado mortal. Y en la experiencia que yo tengo, ustedes han escuchado que a mucha gente se les mete un espíritu, los de la renovación carismática han escuchado eso, ¿verdad? Que se les mete un espíritu y eso. Normalmente cuando una persona, un espíritu le perturba, es porque ha ido a los brujos. Y si no le perturba a él, le perturba al hijo o a la hija, o a la esposa o al esposo, a cualquiera. Solamente con que uno vaya al brujo ya le está abriendo permiso al diablo para que al más débil de la familia lo agarre. Eso es un gran problema. Pero la gente piensa que eso no es malo. Ni que vaya a los hechiceros, dice el Señor, a hacer hechicerías, a hacer maldades, a hacerle daño a otro,
para que lo boten del trabajo, para que lo deje la mujer, para que eso no es correcto. Siga, repítalo y sigue, Luis. Que no haya brujos ni hechiceros, ni se consulte los espíritus. Los espiritistas. Es que, padre, mire, hay un doctor muy bueno, ese no opera con cuchillo ni nada, eso opera espiritualmente. Y uno tiene que guardar dieta igualitico como si lo operaran, ¿no? Porque es operación delicada. Y muy bueno, que nadie consulte a los espíritus. Eso no es correcto. Pero eso se está practicando. Se está practicando. Y donde hay centro de espiritismo, los carros a la orilla estacionados, cantidad de gente. ¿Por qué trabajar con Satanás? ¿Por qué buscar el poder de Satanás? Si hay alguien que es más poderoso que él. Cristo es más poderoso, es nuestro Dios y Señor. ¿Por qué tenerle miedo a él? Claro, porque andamos creyendo más en los brujos, en las cosas de la brujería, que en Dios. En mi pueblo llegó un brujo de esos brujos bravos, esos que sanaban, curaban a todo mundo con brujería, y eso iba gente en cantidad, amanecía gente haciendo cola. Y yo llegué a mi pueblo y me contaron, me tocó que celebrar la misa un día y el brujo quedaba cerca de la iglesia, y los parlantes de la iglesia llegaban allá donde estaba el brujo, y entonces yo comencé a darle duro al brujo, a predicar en contra del brujo. Y decirle a la gente, es un sinvergüenza, está robándole a ustedes, está mandándose al infierno. Y el brujo se molestó. Un día llegué a la misa y me dice una de las señoras que siempre va a la iglesia, me dice, padre, por favor, no hable más del brujo. El brujo está muy bravo con usted. Y mandó a decir que si usted no se quedaba tranquilo, que le iba a hacer una brujería a usted. Y que eso sí, que él trabajaba con el cachú. Y él era capaz de hacerle una maldad a usted para que aprenda. Así es que el brujo le mandó a decir que no se meta más con él. Vaya y dígale a ese brujo que si él trabaja con el cachú, yo trabajo con aquel que le pisó la cabeza al cachú y lo venció. Que el cachú está vencido. Vaya dígale a ese brujo eso. Y ese día le di más duro. Y mandó a decir el brujo, dígale a ese cura que lo veré. Que se va a dar cuenta que yo sí tengo poder, que yo trabajo directamente con Satanás. Y se dará cuenta que yo trabajo directamente con Dios, ya a ver quién gana. Como a los 15 días, el brujo quedó ciego. Ciertamente me hizo una brujería. Pero el que yo trabajo es más fuerte que él. La brujería se le devolvió a él. Quedó ciego. Al mes murió. Me hizo una brujería. Y yo no tenía mata de sábila, ni herradura de burro, ni contras. Pero estaba protegido por Dios. No pudo hacerme nada. La Biblia nos enseña, hay alguien poderoso que es Dios. ¿Por qué no creer en Él? ¿Por qué no? Si Él es todopoderoso. ¿O de qué tamaño es tu Dios? ¿Chiquitico? ¿No puede defenderte? ¿No puede protegerte? ¿No será que no tienes conciencia de quién es ese Dios? ¿A quién le sirve? ¿No tienes conciencia? Debemos ser conscientes que nuestro Dios es todopoderoso. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso. ¿Por qué no crees en ese Dios? ¿Por qué anda creyendo en los brujos? ¿Por qué anda creyendo en la superstición? Es que aquel me miró feo. Es que yo no me puedo meter. Yo de verdad que a mí me da muchas cosas, pero es que la mamá de mi esposo es una bruja bien brava y entonces no puedo hacer nada. ¿Y usted no tiene a Dios? ¿No anda con Dios? ¿Cómo es su Dios? Le dice el niño, al papá. Iban los dos caminando y escuchó un ruido bien lejos arriba. Y vio arriba como un pajarito que iba.
Y le dice, papá, ¿y eso qué es? Y le dice, es un avión, hijo, un avión. Y le dice el niño, papi, ¿y el avión es grande o chiquito? Y le dijo, eso depende, hijo, eso depende. Dice, pero parece un pajarito grande, ¿no? Sí, eso depende, hijo, eso depende. Digo, y después por el camino le dice el niño, papi, ¿y Dios cómo es? ¿Dios es grande o es pequeño? ¿Es chiquito? Le digo, eso depende, hijo, eso depende. Y el niño ya como que no le cuadraba, todo eso depende, eso depende. Y llegó al aeropuerto, llega al aeropuerto y un avión, ya había aterrizado un avión. Y ve ese avión grandísimo y le dice el niño, papi, ¿y qué es eso tan grande? Y le dice, un avión. El niño le dice, pero ese rato yo le mostré un pajarito que iba allá arriba y usted me dijo que era un avión. Y ahora le pregunto qué es este animalote y usted me dice que es un avión. Le dice, ¿se acuerda, hijo? ¿Se acuerda que yo le dije que eso depende? Dijo, ¿pero qué quiere decir eso, papi? Dijo que eso depende, hijo. Si el avión está lejos, el avión es chiquitico. Pero si el avión está cerca, el avión es grande. Hijo, ¿usted se acuerda que usted me preguntó cómo era Dios? Y yo le dije que eso depende. Sí, papi. Dijo, bueno, eso depende, hijo. Si usted está lejos de Dios, es un Dios chiquitico. Y si usted todos los días ora, si usted todos los días lee la palabra, si usted todos los días está en contacto con Dios, eso es un Dios grande. ¿Y el Dios suyo cómo es? Eso depende, eso depende. Si usted hace oración 5 minuticos nomás en el día, eso Dios chiquitico, está bien lejos por allá. Pero si usted es una persona de oración constante, de encuentro con el Señor a través de la Eucaristía, a través de la palabra, su Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que hizo el cielo y la tierra solo diciendo, hágase, y todo se hizo. Es el dueño de todo, es el que manda. Entonces es el Dios todopoderoso. Pero no hemos tenido la experiencia de ese Dios cercano, de ese Dios que todo lo puede, que ese Dios que ha dominado, ha vencido a Satanás, a nuestro enemigo. Entonces le tenemos miedo a los brujos, a los hechiceros, le tenemos miedo a los que trabajan con brujería, en vez de ser nosotros que con el poder de Dios vamos a vencer y a destruir eso, a través de la oración. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.